Jornada Internacional en Análisis Toxicológico en la Práctica Clínica. Temas, muestras y técnicas, toma de muestras, determinación de drogas, a cargo del farmacéutico Alexis Morales de Venezuela. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Agradezco a la licenciada Marcela por la presentación, a la Fundación Gilaña por esta invitación y, por supuesto, al doctor Celso Valderrama por haberme propuesto a reunirme con ustedes. Y también quiero darle la bienvenida a mi amiga, la doctora Vani Cerada. De verdad que es un placer, es un orgullo que estés allí. Deberías estar conmigo dando clase esta noche, pero igual, siéntete en la libertad de poder participar en lo que gustes y en lo que quieras aportar. Y bueno, de verdad que me fascina que poder intercambiar. Y le decía a la licenciada Marcela que mi intención es intercambiar con ustedes. Mi intención es conocer, son muchos para ponerme con cada uno a ver qué hacen, pero sí me encantaría en el transcurso de estos 4 días, si alguien hace el área de toxicología, sería interesante. Yo quiero decirles que tengo 30 años como toxicólogo y me he dedicado a la toxicología clínica. Y cuando hablamos de toxicología clínica, a veces pensamos que es un área específicamente del médico. Y no, la toxicología clínica es un área multidisciplinaria. A ver, no es lo mismo tener un laboratorio de toxicología forense que tener un laboratorio de toxicología clínica. La formación de un toxicólogo dentro de un laboratorio de toxicología clínica tiene que ser clínica. La formación de un toxicólogo dentro de un laboratorio de toxicología forense, su formación va a ser forense, valga la redundancia. Si yo tengo un toxicólogo trabajando la parte ambiental, su formación va a ser en el área ambiental. Así que a eso se trata y eso es lo que he hecho durante estos últimos 30 años, trabajar en conjunto con un equipo de médicos, de bioanalistas que creo que para Bolivia serían bioquímicos. ¿Me ayuda? Sí, doctor, Ustedes, bioquímicos, bioquímicos. bioquímicos. Ya, para Venezuela son licenciados en bioanálisis, farmacéuticos, personal de enfermería y médicos. Entonces, hemos logrado trabajar en un equipo clínico y todos los que estamos ahí tenemos formación clínica. Porque si yo, vuelvo y repito, estoy dentro de un laboratorio de toxicología clínica, cuando el médico toxicólogo me hable una terminología, evidentemente yo tengo que saber, tengo que conocer. Si él me habla de unos signos y síntomas que presenta el paciente, yo tengo que orientar ese análisis toxicológico. Y algo muy sabio que decía el doctor Celso, y te felicito porque quien se beneficia en que seamos un equipo multidisciplinario es el paciente, ¿sí? Entonces, esto es importante, que seamos un equipo totalmente multidisciplinario. Así que es un poco de lo que vamos a conversar en este curso, es de análisis toxicológico hechos dentro de un laboratorio de toxicología clínica. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de un hospital que ofrece análisis toxicológico para hacer el diagnóstico o ayudar al diagnóstico de las intoxicaciones. Y vamos a ver que no solamente al diagnóstico de las intoxicaciones, también vamos a ver, como lo decía Celso, al seguimiento farmacoterapéutico de nuestros pacientes en ciertas patologías. Entonces, de eso se va a tratar un poco este conversatorio que vamos a tener durante 4 días. Seguramente van a haber algunos cambios, pero vamos a cumplir exactamente con lo que se ha planteado y con lo que el doctor Celso quiere que yo converse con ustedes. Voy a empezar a compartir pantalla. Cuando pregunte, por supuesto, yo sé que la doctora Vani está ahí, pero primero que me contesten otros para ver, porque si no la doctora Vani me va a contestar, a responder todas las preguntas. Bien, pregunto, en Bolivia tenemos laboratorios de toxicología clínica. ¿Alguien de lo que está como
estudiante, como compañero de curso. Ok. Ven, prefiero, no, me confundo mucho viendo Estamos empezando ya a ver, doctor, sus diapositivas. Muy bien, Ok, se ven muy bien. Los gracias. micrófonos están habilitados para quien quiera intervenir a la pregunta y responder a la pregunta que el doctor nos hizo, por favor. Perfecto, perfecto. Hay alguien levantó la manita, creo que ¿quién fue? Ok, me escuchan, ¿verdad? Sí, se lo escucha bien y se ve bien la imagen. Por Perfecto. favor, les Entonces, pedimos poder interactuar, así podemos trabajar mejor el tema de la bien, alguien que tiene un iPhone levantó la mano. Adelante, por favor. Adelante. Le escucho. Sí, Mi buenas pregunta fue, noches, no sé si me escuchan. sí te escucho. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Y Ah, si te puedes bueno, presentar, te agradezco. mi nombre es Teresa Urías, soy de profesión bioquímica farmacéutica, he trabajado como perito forense durante 18 años. En Bolivia, la parte de toxicología clínica la tenemos muy poco desarrollada. Sin Perfecto. embargo, tenemos laboratorios de toxicología forense con tecnología bastante avanzada, fundamentalmente aplicada, como le refiero, al área forense. Perfecto. Bueno, Perfecto. ese sería Muchas mi aporte. gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, generalmente en la mayoría de nuestros países, la toxicología forense, perdón, ha avanzado muchísimo, se ha desarrollado. Y como dice la doctora, utiliza mucha tecnología de punta. El problema es que cuando hacemos toxicología clínica y estamos dentro de un hospital, muchas veces la respuesta la necesitamos en menos de 30 minutos. Y utilizar tecnología de punta, lo que han utilizado cualquiera de los equipos de tecnología de punta, no es fácil dar respuesta en 30 minutos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es el desarrollo de estos laboratorios que están dentro de hospitales que puedan prestar un servicio rápido en el diagnóstico. Y sí nos apoyamos mucho de laboratorios de toxicología forense. Pero entonces quiero empezar que nos quede claro esa parte. De otro país, porque son pocos, por lo menos yo sé que en Estados Unidos hay laboratorios de toxicología clínica, en hospitales, en Europa también, pero son pocos los países. De hecho, en Venezuela llegamos a tener 4 centros de toxicología que tenían unidades de toxicología de laboratorio dentro de la unidad. Doctora Bani, adelante, por favor. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Soy la doctora Bagni Celada, médica especialista en toxicología clínica. Yo actualmente resido en Santa Cruz, Bolivia. Por ejemplo, nosotros acá, yo sufro mucho ese aspecto acá en el país, ¿no? En Bolivia, por el tema de que no, cuando tengo pacientes a nivel clínico, no tengo los resultados rápidos. Yo, hablando de a nivel experiencia de país donde yo me formé, que fue en Uruguay, sí contábamos con el laboratorio toxicológico, por ejemplo, cuando hacíamos dosificación de fenobarbital, de ácido valproico, de carbamazepina, de paracetamol, etcétera. O sea, millones de fármacos, no solo de fármacos, sino también allá desarrollábamos las técnicas para hacer glifosato, múltiples plaguicidas, etcétera. O sea, teníamos el paracetamol en una hora, ¿no? O sea, era todo extremadamente rápido porque eso obviamente nos servía para iniciar tratamiento antibiótico y iniciar tratamiento específico, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que para nosotros está pendiente avanzar. Nosotros, bueno, yo la parte privada lo estamos haciendo ya, creo que de a poco, pero lo importante es avanzar de a poco, pero lograr llegar a ese nivel, ¿no? Exacto. No, excelente. Y es eso, la misma doctora Bani, quien es médico toxicólogo en Bolivia, ella fíjense que lo que dice, o sea, es necesario. O sea, y es lo que vamos a conversar realmente. ¿Cuáles son las técnicas que son prácticas para tener en una emergencia
toxicológica. Entonces, todas estas pruebas, no necesariamente tienes que ser uno bioquímico, tiene que ser farmacéutico, médico, es un equipo. Si yo no tengo alguno de los profesionales, pero dispongo de mis pruebas inmunocromatográficas, cualquiera puede utilizarlas. Ahora, lo importante es la interpretación de esas pruebas. Y a eso es lo que nos vamos a enfocar un poco la tarde de hoy. Gracias, doctora Bani. Bien, entonces, prácticamente el análisis toxicológico es un estudio toxicológico en la búsqueda por parte del laboratorio de los posibles agentes etiológicos de un cuadro clínico de una supuesta intoxicación. Entonces, de una supuesta, porque al principio decimos que es probable intoxicación. Siempre los expertos en la toxicología nos han enseñado que hay tres cosas que siempre debemos asociar en problemas de intoxicaciones. ¿Cuál fue la fuente de exposición? ¿Cuál es un indicador biológico que nos diga que hay una intoxicación? ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de mi paciente? Muchas veces solo nos apoyamos de las manifestaciones clínicas porque no disponemos de laboratorios de toxicología de emergencia en nuestros hospitales. Y lo que yo quiero hoy exactamente compartir con ustedes es cómo es sencillo, no es complicado montar un laboratorio de toxicología clínica. Complicado es tener un laboratorio de toxicología forense, hay mucha responsabilidad. No es que en la clínica no lo exista, hay responsabilidad, pero en la toxicología clínica estamos todos sobre el paciente. Está el médico identificando los toxindromes, está el bioquímico ayudando en la parte de laboratorio, está el farmacéutico ayudando en la parte de tratamiento, en el mejor nivel de evidencia en la utilización de medicamentos. Nosotros, nuestras revistas, no sé cómo lo llaman ustedes en Bolivia, visitas médicas, nosotros en Venezuela, revistas médicas, mañana, de hecho tenemos la revista a las 8:30 de la mañana, todo el equipo tardamos porque cada especialista habla de cada uno de lo que corresponde en el manejo de ese paciente. Entonces, fíjense lo importante que es un equipo totalmente multidisciplinario y todos aprendemos de cada uno, pero ¿se beneficia quién? El paciente. Eso es lo que buscamos. Esta es parte de nuestro laboratorio. Sin embargo, lamentablemente, ustedes, pues no es un secreto de los problemas en el país. Muchos de estos equipos hoy en día se han desincorporado. Fíjense, este equipo lo tenemos desde el año 2000. Esto es un Axin de Abbott, ya lo desincorporaron, pero hay otros equipos. Y bueno, sin embargo, estos equipos, ya lo hablaremos también, hay equipos que se lo han sustituido y se pueden utilizar muy bien en la práctica clínica. Era lo que decía la doctora Bani, que nos den resultados en minutos. Cuando yo tengo un paciente que está haciendo un estatus convulsivo en la emergencia, yo necesito esos resultados de fenitoína cuando han impregnado en menos de 20 minutos, para que en la próxima dosis yo pueda ajustar a la dosis ideal y así el equipo de neurología ajuste a una dosis correcta. Y eso lo veremos un poco detallado la próxima semana. Entonces, el laboratorio clínico especializado en toxicología clínica hace investigación analítica con la finalidad de contribuir en el diagnóstico principalmente, en el pronóstico, en el tratamiento y en el seguimiento particular de nuestros pacientes. De eso se trata. Y por supuesto, mejorar la comprensión de todos los procesos patológicos relacionados con las intoxicaciones. Recuerden que pueden levantarme la manita y prefiero que me levanten la manita y participan. No quiero yo, hay 62 personas y no puede ser que yo solo vaya a hablar y la doctora Bani, no. Bien, de manera general, el laboratorio de toxicología clínica lo que busca es identificar xenobióticos que nos llevan a intoxicaciones agudas e intoxicaciones crónicas. Sin embargo, nos enfocaremos un poco más en las intoxicaciones agudas. Por supuesto que a veces valoramos pacientes intoxicados por metales tóxicos que son intoxicaciones crónicas y que se cometen muchos errores al momento de la interpretación. Pero ustedes tienen una ventaja en Bolivia. Cuentan con una médico especialista en toxicología clínica y no sé cuántos más hay en Bolivia, pero
es importante crear este tipo de profesionales en el área de la toxicología clínica, porque se cometen errores y es normal. Si yo no soy de una especialidad, probablemente yo voy a cometer errores. Entonces, hay muchos resultados que a veces no sabemos interpretar, a veces no sé a cuánto les cuesta hacer transformaciones de unidades, hay cosas que pasan. Y por eso, mientras que tengamos un equipo multidisciplinario, nos ayudamos entre todos. Entonces, buscaremos esos xenobióticos cuando tenemos un cuadro de intoxicación aguda. Ahora, ¿cuál sería la función de un laboratorio de toxicología clínica? Para mi experiencia en estos 30 años, y no solamente mi experiencia, hay algunos artículos y guías clínicas que lo establecen, de la Sociedad Americana de Toxicología Clínica, de la Sociedad Americana de Toxicología Médica. Lo ideal es que un laboratorio de toxicología clínica esté dentro de un hospital. Lo ideal es que un servicio de toxicología médica, o como lo quieran llamar, toxicología clínica, tenga su equipo de laboratorio de toxicología clínica. Eso es lo ideal. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque por lo menos sabemos que en la fase preanalítica, en la toma, el envío, la recepción, el registro, el almacenamiento de la muestra, todo eso es lo que acompaña a una buena anamnesis toxicológica. Pero en la realidad, ¿cómo funcionamos nosotros? ¿Cuál ha sido la mejor experiencia? Porque yo viví las dos experiencias. Cuando yo hice toxicología en los años 93, esto se lo cuento y al principio lo cuento y pero se me había olvidado. Cuando llegué al servicio, en el año 93, la Facultad de Farmacia de la Universidad de los Andes, en los años 70, le dieron un espacio dentro del hospital y montó un pequeño laboratorio de toxicología. La Facultad de Medicina tenía los profesores de farmacología y se hizo un equipo, pero estoy hablando de los años 70. Yo llegué en el año 93. Entonces, mi función en el año 93 era solo hacer análisis toxicológico. Más nada. Los médicos bajaban y yo me quedaba con mi equipo solo haciendo análisis. Y un día llegué y conseguí en la puerta, porque teníamos una puertica que tenía una cesta donde dejaban las muestras y un papelito. Favor hacer fenobarbital. Favor hacer, no sé, cocaína. Favor hacer tal cosa. Y uno procesaba y ponía el resultado en la puerta. Pero había un error muy grande. ¿Sí? Y ahorita hablemos, que ustedes me digan cuál era el error. ¿Y sabes qué? Tenía un pollo muerto. Un pollo muerto en una cesta y me decía, a favor de que se murió el pollo. Pero yo no soy mago, yo era toxicólogo. O sea, ¿cómo voy a saber yo de qué se murió el pollo? O sea, era imposible. Y luego también observaba que había muchas muestras que dejaban así, por favor, hacer fenobarbital, favor, hacer digoxina. Entonces, ¿creen ustedes que eso es correcto? ¿Alguien? ¿Qué me opina? ¿Es correcto hacer un análisis toxicológico sin conocer nada del paciente? En forense no podría hacerse. En forense tenemos todo un informe forense de qué vamos a buscar. Por lo tanto, en toxicología clínica tenemos que tener lo mismo, el apoyo del toxicólogo médico, que nos oriente, que nos diga qué vamos a buscar. ¿Y qué mejor que todos bajaran a la emergencia? Entonces yo como médico toxicólogo busco a mi bioquímico, busco a mi farmacéutico y bajo a la emergencia, a ver a mi paciente. Y en equipo a establecer cuál es la muestra ideal que consideramos que debe tomarse. ¿Sí? Hacer una buena anamnesis toxicológica. Que esa anamnesis toxicológica se haga en equipo, porque para el médico necesita una información y para el bioquímico y el farmacéutico requiere otra información. Eso es, y así es como hemos trabajado como equipo durante estos últimos 30 años. Evidentemente, esa fase preanalítica yo la resumiría en la última parte. En equipo, hacer una buena anamnesis toxicológica y tener la información necesaria para saber qué voy a buscar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, por favor? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha muy bien. Perfecto.
Perfecto. Entonces, eso sería realmente esa fase preanalítica, ¿no? Yo coloco esto porque esto es lo que traen los libros. Por cierto, les pido disculpas que no señalé las bibliografías en mis láminas, pero al final del curso les prometo dar todo el material que utilicé en esta presentación. Entonces, yo resumiría esa fase preanalítica en que no puede ser, si yo mando una muestra a otro laboratorio, a pesar de que se conserve la cadena de custodia y a pesar de que formules algunos, digamos, valga la redundancia, cuestionarios, siempre se va a escapar algo. Entonces, es importante que ese servicio de toxicología se mueva a donde está el paciente. Y entre todo, seleccionemos el tipo de muestra, se tome la muestra, cuál será el tubo ideal, todas esas condiciones. Si será en plasma, si será en suero, todo eso debe hacerse como equipo. Una vez que tenemos el equipo, evidentemente viene la fase analítica, y que será el tratamiento de la muestra previo al análisis, la determinación analítica propiamente dicha, que depende si va a ser cualitativo o cuantitativo. Eso también tenemos que estar pendiente. ¿Qué análisis me están dando? ¿El resultado que me acaba de dar el laboratorio es cualitativo o es cuantitativo? Yo no sé si pasa en Bolivia, pero por lo menos en Venezuela pasa mucho, que los laboratorios clínicos los manejan los bioquímicos o licenciados en bioanálisis. Y tratan de abarcar todo. Y eso es un problema, porque es difícil que abarquemos todos, ¿sí? O sea, si yo en mi laboratorio clínico ofrezco toxicología, debo tener formación en toxicología y en toxicología clínica. Sería lo ideal. No sé cómo funciona, Celso, en Bolivia. Sí, doctor, la normativa para la habilitación de laboratorios aquí en Bolivia igual exige que las áreas de toxicología estén a cargo de un personal bioquímico con una especialidad o un posgrado o similar en toxicología. Lamentablemente, ninguna universidad nos ha ofertado ese tipo de maestrías o posgrados en el área toxicológica, y pues son pocos los que van al exterior a formarse en esta área. Y como consecuencia de eso hay pocos laboratorios o casi ninguno que yo conozca, tal vez es mi ignorancia, pero sí hay muy pocos laboratorios que hagan toxicología. Sí, perfecto, gracias. Sí, porque nos hemos enfocado mucho a la toxicología forense. Y sé que Bolivia tiene excelentes toxicólogos forenses. ¿Ok? Entonces, es esa la gran diferencia. Cuando yo me formé como toxicólogo general, porque yo primero fui toxicólogo general, me tocó hacer forense, parte de mi formación. Pero cada quien se va enamorando, ¿no? Y yo le tengo mi respeto a los toxicólogos forenses, pero no podía trabajar en la morgue. Y por eso fue que empezó mi amor y me encariñé en el laboratorio de toxicología del hospital, y que luego fuimos desarrollando todo como una unidad de toxicología clínica, ¿no? Y esa fase post-analítica, que es la fase que conlleva a la elaboración de un informe toxicológico. Entonces, qué importante es que un resultado de toxicología tenga una interpretación. Eso es importantísimo. Entonces, no solamente decir positivo o negativo, porque debo decir por qué es positivo y por qué es negativo. Eso, si yo no tengo médicos toxicólogos, es una ayuda. Cuando tengo médicos toxicólogos, bueno, pero también es bueno que el médico toxicólogo en equipo maneje una correcta interpretación de los resultados. Muy bien. Veamos entonces qué tipo de muestras utilizamos en toxicología clínica. Diferente totalmente a las muestras que se utilizan en forense, que se utilizan en ocupacional, que se utilizan en ambiental. Son muestras diferentes. Entonces, esto va a depender de qué. Y esto resumo ese concepto tan largo que está allí. Yo tengo que conocer la toxicocinética y toxicodinámica de lo que estoy buscando. A veces con mis estudiantes les ponemos a hacer cromatografía de capa fina. Para los que no son bioquímicos o no manejan esa parte, es una placa como ustedes ven acá. Acá se coloca la muestra de problema que se está estudiando, y acá se coloca una muestra de referencia, que es lo que yo estoy investigando. Pero muchas veces, cuando nos dan clase en las facultades, agarran una muestra de orina y se contamina.
Yo agarro una muestra de orina y la contamino con un fenobarbital. La contaminé. Y se la doy a mi muchacho en la práctica. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy en el hospital y mi paciente ha ingerido fenobarbital? ¿Va a haber fenobarbital en orina? ¿Cómo se eliminó ese fenobarbital en orina? ¿Cómo se eliminó? ¿Conjugado? ¿Se eliminó libre? Todo eso es importante. Entonces, muchas de estas técnicas que aprendimos realmente no tienen muchas ventajas de poder utilizarlo dentro de nuestros hospitales. ¿Ok? Entonces, ahí debemos de estar muy claros. Ahora les hablaré quizás en algún momento del caso de Chile, del exmandatario Frey. ¿Conocen ustedes algo que fue a juicio en toxicología en Chile? ¿Alguien conoce ese caso? ¿No? De los 64, bueno, 63. ¿No conocen el caso del expresidente Frey en Chile? Que algunos toxicólogos habían comentado que había sido envenenado y que por eso se había muerto. ¿No conocen algo de eso? Bueno, yo creo que lo hablaremos, no creo que hoy y mañana, pero lo hablaremos, se lo voy a nombrar, recuérdenme, si se me olvida me recuerda, porque fue un caso interesante. ¿Cómo se hizo no diagnóstico, se hizo una confirmación de que el expresidente Frey había sido envenenado por unas pruebas toxicológicas? Y cuando el caso se llevó a la justicia y buscaron expertos toxicólogos de Estados Unidos, de Alemania, de países desarrollados, toda la experticia se tumbó, porque hubo muchos errores en todos los análisis que se hicieron. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuando no disponemos de tecnología de punta. La doctora ya comentaba que tienen tecnología de punta. Cuando hagamos un informe hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, ¿de qué va a depender la muestra? Depende de las características tóxico-cinéticas y tóxico-dinámicas que tengan lo que el paciente aparentemente estuvo expuesto o las condiciones de ese xenobiótico. Hablemos de la sangre para nosotros en toxicología de emergencia o toxicología clínica. Laboratorio, estoy refiriéndome a un laboratorio de toxicología clínica. Aquí hay muchas matrices que no voy a nombrar. La sangre es la principal, ¿no? Siempre hemos pensado que la sangre es la matriz más importante que nos da información. En algunos casos sí, en otros casos no. Lo que sí sabemos es que la sangre, el plasma, tiene menos interferencia y menos emulsiones. Para plomo, recuerden algo, se hace en sangre total, porque el plomo se pega a los estromas de los hematíes. No sé en Bolivia, pero en Venezuela han llegado unos equipos chinos que ofrecen los laboratorios clínicos hacer niveles de plomo en suero o plasma. Eso no es correcto. No estoy diciendo que no sirva, estoy diciendo que no es correcto, que probablemente van a tener que confirmar por una técnica avalada y certificada para hacer plomo. ¿Sí han llegado esos equipos en Bolivia? No conocemos todavía, doctor, ese tipo de equipos. Ok, No, pero no, puede llegar. No sé si resultados. la doctora Vani ha visto algún resultado de plomo en suero o plasma en Bolivia. Lo que usted menciona es lo del XLT, No te escucho bien, no te escuché, disculpa. lo de suelo, lo de tierra, No, en ¿aló? suero o plasma, suero. Ah, en suero, pensé que era en Suero. suelo. No, suero. No, Suero o plasma. no, absolutamente no. Ok. Entonces, Acá lo que fíjate. tenemos es el Letcare. No, acá lo que tenemos, el más rápido es el Letcare. Ok, fíjate bien. Aquí en Venezuela, una compañía china trajo un equipo, no recuerdo el nombre ahora. Te lo digo porque he visto pacientes que van a la consulta y cuando tú ves el resultado, está analizado en suero o plasma. Ya eso, para plomo, ya no es válido. Ya uno tiene que decir, no, el examen se hace para plomo
en sangre total, con EDTA. ¿Sí? Más nada. O sea, si yo veo un análisis toxicológico para metales, algunos sí se hacen en suero, pero el plomo específicamente no. No. Entonces, a eso me refiero. Entonces, por eso le preguntaba si en Bolivia. Ahora, repito, no estoy diciendo, porque alguien puede decir, usted está diciendo que el equipo es malo. No, yo no estoy diciendo que el equipo sea malo. Yo no sé si alguien habló en el chat, pero me cuesta mucho ver el chat. Si quiere hablar, por favor, adelante. Lo que dicen en el chat dice, ¿plasma congelado es o no? No, depende de lo que vayamos a... Oye, gracias, doctora Vani, si usted me ayuda ahí, yo voy contestando. No, todo va a Yo voy a depender... intentar, no te escucho, perdón. me escuchan, me escuchan. Sí, Ok, se le escucha. chévere. Entonces, fíjate bien, quiero que me entiendan algo. Depende del analito que yo vaya a estudiar. Esto lo coloco de manera general. Algunos se hacen plasma o suero cuando vamos a cuantificar fármacos. Pero el ejemplo del plomo es el que quiero traer a colación. El plomo se hace en sangre total con EDTA, pero se mide la sangre total, se hace una dilución y se lleva a los equipos de absorción atómica. Pero en plomo no se utiliza el plasma y el suero. Y si lo hacen y da un valor, eso es algo preliminar. O sea, yo no puedo hacer un diagnóstico con un valor de plomo en suero o plasma. Y muchas de las, digamos, de las manifestaciones clínicas que pueden presentarse con metales tóxicos, muchas de ellas son neuropatías o polineuropatías. Entonces, si yo tengo un resultado de plomo, estoy hablando de plomo, en plasma o suero, y hay una neuropatía y yo quiero asociarla, mándenla a hacer en sangre total. ¿Está claro lo que quiero decirle? ¿La idea que quiero dejar? Sí, por favor, doctora Vani, adelante. Y yo te doy otro ejemplo que yo Dime, vivo por favor. muchísimo en mi consulta cuando hablamos de un plomo certero. Por ejemplo, que acá se le está dando por hacer mineralograma. No, Entonces yo eso es tengo plomo en el incorrecto. cabello. Pero claro, es totalmente incorrecto y me viene la gente y piensa que está intoxicada, entonces yo le tengo que explicar que eso no es correcto. Entonces tengo que volver a pedir plomo en sangre y volvemos de cero. Correcto. O sea, voy a lo mismo que usted menciona, ¿no? Las técnicas adecuadas que tenemos que pedir para tener valores correctos que nos hablen de intoxicaciones reales. Correcto, Gracias. correcto, doctora Vani. Y gracias, mire, intervenga las veces que quiera. Pero gracias a Dios, usted es toxicólogo. Pero me ha pasado que se lo envían a otro médico X y me llega el familiar, no, mire, que me lo hicieron de mineral y estoy intoxicado. Yo, pero ¿quién le vio esto? No, el internista o el pediatra o X, no, pero es que en cabello, no, el cabello no es una matriz para hacer diagnóstico, es una matriz de exposición, pero no para hacer diagnóstico. Pero más allá, inclusive han tratado de relacionar, tú sabes que casualmente hay un artículo que se publicó en el 2010, 2000, sí, creo que fue 2010, 2012, en JAMA, que tomaron el cabello de un paciente, lo cortaron y lo dividieron y lo mandaron a 6 laboratorios diferentes, a 6. Y ninguno de los 6 coincidió con los resultados. ¿Qué te parece? Todos dieron resultados distorsionados. Pero en la mayoría de nuestros países, los familiares preocupados mandan las muestras a Estados Unidos. ¿Sí o no? Y no sale barato. Tal cual. La muestra, 500. la muestra va para Estados Unidos y he tenido pacientes que han sido quelados por nada más por otros médicos, quelados, Así o sea, es, con así tratamientos es, quelantes, así tratamientos que es. son totalmente erróneos y muy invasivos, ¿no? Correcto, correcto, claro. Y eso me ha pasado a mí. Y resulta que el paciente se molesta porque tú le dices que el niño no está intoxicado. Pero ¿cómo va a decir, doctor, que no? Pues que no está intoxicado. Vamos a verlo por mi equipo. Entonces lo ponemos a ver por el médico toxicólogo y no, se va con idea. Entonces, mira, tengo que darle artículos, los pongo a leer, les mando, revise esto, hasta que, bueno, logro convencerlo. Pero un padre preocupado hace cualquier cosa. Pero fíjate lo interesante que es.
Y suerte a aquellos pacientes que van a la consulta de la doctora Bani en Bolivia. Ojo, yo creo que hay otros médicos acá, yo no estoy diciendo que no tengan suerte con ustedes, lo que estoy diciendo de lo importante es que conozcamos de esto como toxicólogos. Perfecto, creo que hay alguien que, hay un chat aquí, yo voy a ver si puedo verlo. A ver, no, es que no sé por qué no lo puedo ver. Ajá. No, es el comentario de la doctora Bani, doctor, que comentaba Ya. sobre haber visto médicos que estaban quelando pacientes erróneamente. Perfecto, perfecto. Y fíjate, eso es un error grande. Muy bien, excelente. La sangre es una buena matriz para hacer estudios de relación PK-PD. Y esta relación PK-PD es importantísimo en el uso de los antibióticos. Yo estoy seguro que Bolivia, al igual que Venezuela, Colombia, toda Centroamérica, Latinoamérica, tenemos problemas con el uso irracional de los antibióticos. Es un problema gravísimo. Y resulta, no sé allá, pero aquí ocurre, se mandan a hacer cultivos donde solamente nos habla de la resistencia y la sensibilidad al antibiótico. Y eso no es correcto, sino viene acompañado de una concentración mínima inhibitoria. Entonces, ahí igual estoy haciendo un ajuste empírico. Y no es que los ajustes empíricos sean malos, ¿no? Son correctos. Las guías clínicas hablan de ajustes de manera empírica. Pero hoy en día las guías clínicas de uso de antibióticos sabemos muy bien la relación que hay entre la farmacocinética y la farmacodinámica. Esa relación entre cuánto tiempo tiene que durar un antibiótico que depende de la concentración máxima y el tiempo máximo o del intervalo. Y eso causa problemas, evidentemente, en la resistencia bacteriana. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Bien. Entonces, ya estamos viendo un poco de las diferentes importancias que tiene esta matriz de sangre, ¿verdad? Gran cantidad de los datos de referencia se relacionan a concentraciones. Si ustedes buscan la mayoría de las tablas hechas de toxicología, hay muy buena relación entre sangre y respuesta terapéutica. Por supuesto que vamos a conseguir relaciones en todas las matrices. De hecho, los toxicólogos forenses pueden saber el tiempo que hubo o no, dependiendo de la cantidad que consigan en diferentes órganos, ¿cierto? Entonces, pero eso es la importancia, en este caso, que tiene la sangre. Por supuesto, concentraciones de fármaco o metabolito, y sabemos que xenobióticos con altos volúmenes de distribución van a tener concentraciones muy bajas. En conclusión, utilizamos la muestra de sangre en los laboratorios de emergencia en hospitales de toxicología, sí, dependiendo de qué analito, dependiendo si vamos a cuantificar, la mayoría de las veces la utilizamos para hacer análisis cuantitativo que nos diga qué hay. Imagínense ustedes la importancia que tiene. Yo le podría pedir a ustedes cuánta vancomicina utilizan en sus hospitales. Hay muchos acá que trabajan en el hospital, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Perfecto. Vancomicina, ¿qué tanto se utiliza? Más de lo esperado. Bueno, la vancomicina es uno de los antibióticos que en ciertos hospitales de Estados Unidos, donde funcionan los servicios PROA, cuando se indica, llega una alerta al servicio de farmacia, al servicio de análisis clínico, para que vayan a monitorizar a ese paciente durante todo el momento que recibe las dosis de vancomicina. Eso tampoco lo estamos haciendo en Venezuela, ¿no? Pero sabemos y hacia allá estamos trabajando. Yo ahora lidero un grupo que estamos en esto. Pero uno de los problemas que tenemos en Venezuela y que ustedes no lo tienen, lo decía el doctor Celso, es que ustedes tienen equipo, y lo decía la otra colega al principio. Equipos que lo que tenemos es que ver qué otras pruebas hacen y prepararnos para el beneficio de nuestros pacientes. Muy bien. ¿Alguna pregunta en relación con la muestra de sangre? La muestra de orina. Realmente esta es la muestra que más utilizamos en toxicología de emergencia. Presenta varias ventajas, ¿verdad? Fácil, y la cantidad también puede ser grande. Se puede dividir en ciertas fracciones. Si me dicen, si hacemos extracciones ácidas, neutras, alcalinas, para luego hacer cromatografía, no lo hacemos. No lo hacemos por el mismo problema
de que muchas veces no tenemos patrones certificados, no sé si ustedes tienen patrones certificados en muestras biológicas, que eso ayudaría muchísimo. Entonces, eso lo tenemos un poco limitado, ¿no? Sin embargo, es la muestra ideal y que más se utiliza. El problema es que muchas veces estos xenobióticos van a depender de la diuresis en estos pacientes. A veces hay pacientes que orinan poco, orinan mucho, y esto puede también modificar cierta forma del analito. Y se utiliza, por supuesto, para el descarte de drogas ilícitas. El contenido gástrico en algún momento fue muy utilizado. Quizás para los años, en mi caso, no sé ustedes, estoy hablando de la toxicología de emergencia. Fue muy utilizado, pero ya sabemos que incluso el lavado gástrico está indicado hasta cierto tiempo. Entonces, generalmente cuando el paciente ingresa a nuestros hospitales ha transcurrido un tiempo importante que muchas veces no está dentro del tiempo ideal donde vas a favorecer que puedas tener un mayor rescate de ese fármaco en la intoxicación. Entonces ya no lo utilizamos, pero también hay que tener en cuenta que lo que tú puedes conseguir ahí es identifica y cuantifica el no metabolizado, ahí estaría el fármaco intacto o la droga intacta, lo que estemos buscando. Un resultado positivo no es representativo de la intoxicación, igual que un resultado negativo depende de la vía. Entonces, ya realmente el contenido gástrico en la emergencia clínica no lo utilizamos. Anteriormente, a veces mandaban el contenido gástrico junto con el carbón activado, o sea, utilizaban el carbón activado, hacían el lavado, pero hoy en día realmente ya no utilizamos el contenido gástrico para hacer un análisis toxicológico. Fíjense ustedes que la saliva empieza a ser una matriz importante en el análisis toxicológico. Es una vía de eliminación de algunos xenobióticos. La información es muy paralela a la sangre. Una de las ventajas que tenemos en saliva es la fracción libre. Recuerden ustedes que el fármaco se encuentra libre o unido a las proteínas y quien hace el efecto es el fármaco libre. Entonces muchas veces, que lo vamos a ver la próxima semana, tenemos concentraciones plasmáticas totales normal, pero vemos la fracción libre que está aumentada, esa no la medimos. Y eso me puede llevar a un cuadro de intoxicación paradójica en caso de pacientes con epilepsia que reciben fenitoína, por decir algo. Pero eso lo veremos un poco la próxima semana. Se recolecta de manera no invasiva y el flujo de saliva es lo que puede afectar la concentración. Ahí quizás siempre todas estas muestreos tienen sus desventajas y ventajas. Bien. Ok. De manera general, aquí hay un error, aquí no es menos 20, aquí es 20. Esto lo traje de manera general porque no nos pasa mucho en toxicología clínica. ¿Por qué? Esto va más con toxicología forense. Cuando a mí me llega un paciente al hospital y ya está involucrado algo legal, yo como laboratorio de toxicología no proceso nada. Espero que el laboratorio de toxicología forense vengan sus expertos al hospital y tomen y hagan el análisis. ¿Ok? Entonces, generalmente que nosotros en toxicología clínica guardemos una muestra, sí se guarda, pero no por mucho tiempo realmente. ¿Ok? Entonces, tratamos de cuando vemos que es un caso legal, ahí interviene toxicología forense. Sin embargo, es importante saber de que las concentraciones o los analitos en ciertas muestras biológicas pueden cambiar con el tiempo. Y eso es importante. Este trabajo lo publicamos hace unos cuantos días, un cuanto tiempo, años. Lo que buscábamos ver era la estabilidad y determinación de metabolitos de cocaína y marihuana en fluidos biológicos. ¿Y qué hicimos? Simplemente tomamos benzoilegonina. Esta muestra, estas fueron sus concentraciones porque lo hacíamos cuantificado, ¿ok? 128 días. Este fue al primer día, a los 2 días, a los 4 días, a los 8 días, 16, 32, 64, conservado en ese recolector de vidrio a 4 grados centígrados. En ese recolector de vidrio
con fluoruro de sodio y en plástico con y sin conservante. Y lo que hicimos fue simplemente desde el día 0 hasta el día 128 ir midiendo sus concentraciones. Y evidentemente, fíjense ustedes cómo, por lo menos cuando se conservaron en vidrio, cómo bajó después de los 128 días. Y aquí vemos, esto es 20 grados centígrados, lo dejamos a temperatura ambiente. Y evidentemente, cuando tú no guardas un buen proceso de conservación, mira cómo cambiaron las concentraciones. Entonces, si esto yo tuviera que hacer un controanálisis, no sé, 2, 3 años después, probablemente no va a haber nada. ¿Ok? Entonces, esto hay varios artículos, esto es para metabolitos de marihuana, que también pasa lo mismo, como con el tiempo, bien sea porque se adhiera a la pared de plástico, porque hay enzimas que van degradando, en fin, hay muchas explicaciones a esto, ¿no? Aquí también aparece otro trabajo que fue publicado en el 2017, y aquí fíjense cómo también se ve para metabolitos de cannabis y cocaína, cómo fue el rango al principio inicial y cómo fue la concentración variando, inclusive después de cierto tiempo. Entonces, esto es importantísimo, cómo conservamos las muestras en el análisis toxicológico. Muy bien. En conclusión, realmente en la toxicología de emergencia, en toxicología de laboratorio de toxicología clínica, utilizamos la orina, 100 ml aproximadamente, pero 50 es suficiente, sangre, unos 20 ml, podemos trabajar con menos. Lavado gástrico, aunque ya no lo se utiliza, pues puede ser utilizado 100 ml del primer lavado. La cadena de custodia es algo que debe cumplirse, es algo que debemos tener muy presente, pero sin embargo, vuelvo y les digo, en los laboratorios de toxicología clínica, la cadena de custodia, si ustedes me preguntan, yo no la puedo incluir, porque todo mi equipo tiene que irse a ver al paciente, ¿sí? No podríamos permitir que otros profesionales tomen las muestras si yo tengo mis especialistas dentro del hospital. Entonces, eso es importante. Ahora, si yo tengo un laboratorio privado, evidentemente tengo que conocer una serie de cosas. Y yo estoy seguro que las muestras que llegan al laboratorio privado no llevan una cadena de custodia correcta. Y lo otro es que no hay los datos suficientes. Aquí en mi ciudad, yo vivo en una ciudad de montaña, en Mérida, hay laboratorios clínicos. Como saben que soy toxicólogo, nosotros manejamos una unidad que se llama Unitocfar, es una unidad de toxicología y farmacoterapéutica. Los laboratorios clínicos muchas veces me consultan y a veces es difícil contestar porque no hay la información que necesito saber para dar una interpretación, porque es una información, una buena anamnesis toxicológica requiero para yo poder apoyar en una buena interpretación o correcta interpretación. Datos al tomar la muestra, vuelvo y les repito, esto lo presento porque es lo que está, pero igual nosotros pues vamos a la emergencia, tomas el nombre del paciente, tomas la muestra, todo el lugar de la toma, todo lo que uno considere, cuándo ingresó el paciente, a qué hora fue la última hora que se toma el medicamento, qué otros medicamentos está recibiendo en la emergencia. Generalmente los pacientes cuando llegan a la emergencia son tratados por otras especialidades que el paciente hay que manejarlo con otros medicamentos, qué medicamentos recibió. Toda esa información es importante al momento de hacer una interpretación. La hora, el nombre de la persona, en fin, son varias cosas que no voy a detenerme en esto. Solo hacer una buena anamnesis toxicológica es lo que nos va a ayudar. Bien, ¿hay preguntas, por favor? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Vamos en unos 10 minutos, nos vamos a tomar agua y regresamos, pero voy a continuar aquí unas láminas muy rápido, pero sí me gustaría saber si están ahí todavía, si me escuchan, si tienen algún comentario, si vamos bien, ¿qué les parece? ¿Cómo vamos? Todo bien, doctor. Una pregunta en cuanto a las muestras de orina, los frascos de recolección tienen que ser estériles o pueden ser solo nuevas, no estériles. ¿Afecten algo? Sobre todo en drogas de abuso, que es lo que más hacemos nosotros.
No, o sea, los frascos, los envases que vienen plásticos, que vienen sellados, más que suficiente utilizarlo. En algunos sitios he visto que a veces lavan, por supuesto, y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Si lo vas a lavar, por supuesto, tratar de esterilizar y que no haya problema de contaminación. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Ok, gracias, doctor. Sí, es interesante que la muestra sea fiscalizada. Toda muestra de orina que se vaya a tomar para un descarte de drogas de abuso debe ser fiscalizada por quien va a hacer el análisis, o bueno, o alguien que sea responsable. He visto muchas personas que van a laboratorios privados y le dan el recolector y se van al baño y regresan. Eso no es correcto. Yo tuve la experiencia de un paciente, mira, este era un señor como de 60 años. ¿Qué te vas a imaginar tú que un señor de 60 años llevaba en su bolsillo un preservativo lleno de orina y él trató de meterse a orinar, reventar el preservativo y llenar el recolector de orina? Entonces, evidentemente yo estaba muy pendiente y cuando él entró a orinar lo vi con movimientos extraños y llevaba eso. Entonces, imagínate, ¿qué te puedes imaginar tú que un señor de 60 años puede hacer esto? Entonces, esto significa que cualquiera, puede ser de 15, 16, no sé. O sea, siempre hay gente por fuera que quiere ser más inteligente que uno. Entonces, de hecho, en mi informe toxicológico, cuando yo hago algo de drogas de abuso, yo coloco, la muestra fue tomada bajo presencia del toxicólogo. ¿Ok? No sé si ustedes lo hacen también allá. Sí, sí, en pacientes que vienen de consulta externa, sí, las veces que hemos tenido hemos hecho esa supervisión, pero en pacientes que vienen de emergencia o de algún servicio de terapia intensiva, por ejemplo, la muestra es recolectada por el residente o por el interno encargado del paciente y Claro. ya viene al laboratorio la muestra, ¿no? Claro, ahí lo correcto, claro, tendrías tú que crear, y yo creo que la idea de este primer conversatorio con ustedes es eso, ver que ustedes tienen la capacidad para hacerlo, porque tienen los equipos, tienen la gente. Entonces, ahí lo ideal sería que uno de los expertos del laboratorio fuera a tomar la muestra, ¿sí? Estuviera pendiente al menos de tomar la muestra. Por lo menos hay pacientes que a veces hay que sondear, y bueno, ahí debe estar uno de los expertos, ¿no? Porque tú puedes ver miles de cosas. Muchas cosas se pueden ver en estas tomas de muestra. ¿Alguien quiere participar, por favor? Sí, hay un comentario aquí de Sara Wendy con respecto a esto. Dice, llevan muestras en bolsas plásticas también a la experiencia que usted estaba mencionando. Sí, no entendí la pregunta, No, Celso. es un comentario que Ya. seguramente a ella le ha pasado que llevan muestras en plásticos. Claro, fíjate que incluso a veces uno toma la muestra de los recolectores de orina, de los, ¿cómo se llama? Sí, De las de bolsas recolectoras. las bolsas, claro. ¿Y cuántas Ujú. veces es una muestra muy diluida a veces? Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, y más cuando tú sospechas que hubo consumo o no hubo consumo. Entonces ahí, por eso te digo, en mi experiencia en 30 años, lo correcto es que tú busques la manera de tomar la muestra. ¿Sí? Que tengas personal preparado para eso. Tengas enfermeras, tengas bioquímicos, tengas farmacéuticos, tengas tus médicos. Es todo un equipo totalmente integrado a un laboratorio de toxicología clínica. Muy bien. De manera general, no voy a entrar en detalle mucho en esto, sabemos que las técnicas analíticas instrumentales que se utilizan de manera general, hay pruebas de detección, identificación y cuantificación. En algunos lados llamamos pruebas de orientación, que nos van a orientar. Pero una prueba de orientación no es una prueba confirmatoria y eso hay que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado cuando utilicemos una técnica. ¿Qué técnica se utilizó para que yo como médico, yo como toxicólogo, en fin, sepa interpretar ese resultado? Entonces, una cosa es una prueba de orientación y otra cosa es una prueba de identificación y de cuantificación o confirmación. Los inmunoensayos enzimáticos se utilizan mucho en la emergencia toxicológica. Es más, para mí, yo sería feliz con buenos equipos
inmunoenzimáticos. Ahora, la espectrofotometría y las técnicas cromatográficas también, pero no son fáciles a veces de manejar. El tiempo de respuesta depende si lo tienes optimizado o no lo tienes optimizado. Entonces, bueno, todas esas cosas debemos tener muy en cuenta al seleccionar qué método o técnica analítica voy yo a tener en mi laboratorio de toxicología clínica. No sé si hay una pregunta en el chat o hay algún comentario. Sí, doctor, es una pregunta de Victoria Sandy Coca. Nos dice, cuando esté hemolizado el plasma, ¿hay que volver a tomar la muestra? Sí, correcto, correcto. Igual y te repito, depende de lo que vayas a medir, pero de manera general sí. De manera general sí. La hemólisis puede interferir mucho. Pero te repito, todo laboratorio debe tener, por lo menos fíjate, cuando tú vas a hacer niveles séricos de medicamento, por eso se llama niveles séricos, porque utilizas el suero. Pero nosotros llegamos a utilizar tanto plasma como suero y no vimos diferencia. En algunos fármacos, no en todos. ¿Sí me explico? Entonces, tú tienes que tener por lo menos ese tipo de valoración y de validación en tu servicio, en tu método. Porque una cosa es la técnica y lo otro es el método. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora, Sí, sí, doctor. ok. Ahora fíjense bien. Nosotros como clínicos, porque esto pareciera, no lo sé en Bolivia, pero de repente aquí en Venezuela los químicos puros, pero nosotros tenemos aquí químicos también. También hay algunos farmacéuticos que se han dedicado solo a la química. Como ustedes vieron, yo tengo una maestría en química, pero fue fuerte para mí porque yo siempre me ha gustado la parte clínica. Y me tocó estudiar unos 3 años en una escuela de química y para mí fue fuerte. Pero sin embargo, le agradezco mucho a los químicos haber aprendido estas cosas porque pues conozco de cuando me dicen alguna técnica, no es que sea experto en todas las técnicas, pero uno tiene ciertas nociones. Y es importante conocer el límite de detección, que no me voy a detener en concepto, el límite de cuantificación de estas pruebas. Y eso nos va a llevar a una buena validación del método analítico, una buena precisión, una buena robustez. Entonces, es bueno cuando ustedes confíen en un laboratorio de toxicología X, conocer, y estoy seguro que en Bolivia hacen certificaciones a los laboratorios, eso hay que hacerlo. Mira, yo a veces mando muestras mías, a los laboratorios con que yo mando a hacer plomo, mercurio y ciertos metales. ¿Para qué? Para estar seguro de cómo va la cosa. Y son mis amigos, pero yo tengo que confiar en esos análisis. Y una manera es que yo llego y mando mi muestra a ver cómo sale la cosa. Pues si me van a decir qué tengo, qué no tengo de plomo, de un metal. ¿Sí me explico? Entonces, es una manera que tú estás certificando de una manera muy informal un laboratorio. Pero lo correcto es que se hagan ese tipo de certificaciones. Evidentemente, la especificidad y la sensibilidad es algo que también tenemos que conocer, qué tan sensible es la prueba que se utilizó, qué tan específica realmente busca una sola estructura, puede confundirse con otras moléculas parecidas, cuál es su capacidad de medir partes por millón o partes por trillón. Eso es importante. Este fue mi primer trabajo publicado en Talanta en el año 2003. Fue ahí, hacía mi maestría en química analítica y fue una determinación de Paracuá en plasma humano utilizando cromatografía en fase iónica y con un detector de arreglo de yodo y un detector de muestra directamente. Y me tocó validar totalmente el método, cumplir con todos estos requisitos para poder tener la técnica disponible. Sin embargo, no la tenemos disponible. Esto es recordar las unidades. Es importante que recordemos las unidades. A veces nos confundimos y hay páginas. Hoy en día hay muchas páginas como esta que si no recordamos llevar de nanogramos, mililitros, microgramos, decilitros, siempre ver los resultados y comparar con las guías. Yo utilizo mucho en toxicología clínica el Goldfram. Lo utilizo, es mi libro de mi día a día. Y entonces, bueno, ahí busco y veo cómo se expresan los resultados, en qué unidades,
Y es lo primero que yo veo en un resultado de toxicología. ¿Qué unidades utilizaron para yo poder ayudar a un diagnóstico en conjunto con el médico toxicólogo? Entonces, esas son cosas que hemos visto durante estos años, cuáles son los errores que se cometen. A veces hay resultados, como le decía la doctora Bani, primero, que fueron hechos por una técnica incorrecta, y segundo, te ponen unidades totalmente incorrectas. Y cualquiera que no sea experto puede confundir un valor de 300 nanogramos, no sé, litro, por otra cosa y pensar que hay una intoxicación cuando tú haces transformaciones de unidades y te vas a dar cuenta que son un valor diferente. Entonces yo creo que eso es algo que debemos tener muy en cuenta cuando hacemos estos análisis. Por favor, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Preguntas? ¿Solo la doctora Bani y el doctor Celso son los que están en clase? No, yo estoy viendo aquí 63 compañeros. Vamos bien. Doctor, Adelante, por favor. doctor, buenas noches. Sí, Doctor, le hablo de Bolivia, Sucre, soy bioquímica de profesión. Doctor, tengo dos consultas. por favor. Nosotros en el laboratorio de abarcamos solamente lo básico, que serían las inmunocromatografías para cocaína y marihuana. En este caso, doctor, en una prueba cualitativa sacamos positivo varias pruebitas que se hizo a un grupo de personas, las cuales algunas se fueron confirmando, mandamos una muestrita a La Paz. Lo que queremos saber es hasta qué precauciones debemos tomar. Y aparte, doctor, ¿será que interfiere la coca? Porque Sí, estos señores ingieren mucha coca y salieron positivas varias. Esa es perfecto. mi pregunta, doctor. Excelente, excelente pregunta y te las voy a contestar. La vas a ver. En mi presentación te voy a contestar esas dudas. Y eso me gusta que me pregunten, ¿no? Muy bien. Es que la inmunocromatografía es lo que más utilizamos. Y quiero decirle algo, doctora. A mí me fascinan las pruebas inmunocromatográficas. Para mí, creo que es lo mejor que han inventado en el mundo en toxicología. A ver, como pruebas de orientación, porque eso que usted me acaba de decir es lo que yo debo hacer, mandar a confirmar. ¿Qué pasa? En toxicología clínica, como yo lo decía, tenemos las ventajas de ver los tres panoramas. ¿Cuál fue la fuente de exposición? Me explico, ¿dónde estaba la persona? ¿Con quién andaba? ¿Estaba consumiendo? ¿No estaba consumiendo? ¿Con qué clínica llegó el paciente en el momento que llegó? Y tengo una prueba analítica. Entonces, el conocer esos tres parámetros me permite a mí, desde el punto de vista clínico, dar una orientación al diagnóstico. Pero en la parte forense, esto se complica, porque estas pruebas son pruebas de orientación. ¿Sí? Entonces, pero ya lo vamos a ver. Ya más adelante le voy a contestar su pregunta con unos casos clínicos súper interesantes. Estoy viendo, es la hora. Ok. Fíjense bien. Los inmunoensayos que forma parte de la inmunocromatografía, forma parte de estos inmunoensayos, hay numerosos tipos, ¿verdad? Que podemos utilizar suero, orina, agua, muestras líquidas, en fin. ¿Cuál es la ventaja? Que obtienen resultados de 10 a 60 minutos. Inclusive en 5 minutos tenemos resultados. Por lo tanto, yo puedo estar en la cama de mi paciente haciendo una prueba junto con mi médico toxicólogo y ayudando en el diagnóstico, pronóstico y manejo de este paciente. Ahora fíjense, ellos, su mecanismo es antígeno-anticuerpo, son pruebas muy sensibles, capacidad para detectar cantidades pequeñas en microgramos litro o incluso nanogramos litro. Pero lo malo es que tiene baja especificidad. Es un método específico y no es capaz de distinguir unos productos de otros, incluso cuando son químicamente muy similares, como ocurre con los metabolitos. Entonces, no es un método que tenga muy buena especificidad, puede confundir, inclusive cuando no sean los mismos metabolitos. Ahí tengo un error.
Estos son los inmunoensayos, ¿verdad? Los radioinmunoensayos, el ELISA, el FPIA, de prueba de oro coloidal. Todos estos equipos son equipos inmunoenzimáticos, que también pueden tener errores. Yo no sé si aquí incluí ese artículo o no lo incluí, pero yo les voy a dar unos artículos. De todo esto se los voy a dar los artículos para que ustedes puedan revisarlo, algunas guías inclusive de cuáles son las interferencias que se ven en los inmunoensayos. Con estos 3 equipos tuve la oportunidad de trabajar, o he tenido la oportunidad de trabajar en estos 3 años. Este fue el primero, el TDX de AVO, ya desincorporado. Este fue el AXIN de AVO, ya desincorporado. Y este es el de Thermo Fisher. Este es un equipo buenísimo. No tengo nada con Thermo Fisher, no tengo nada con ningún laboratorio de lo que presenta aquí los equipos, pero este de Thermo Fisher, el Índico, es un buen equipo. Este equipo permite medir de los antiepilépticos la motrigina y topiramato, que no lo tiene incluido ninguno de estos fármacos. Y no sé qué tanto es el uso de la motrigina y topiramato en Bolivia en pacientes con epilepsia, pero realmente este equipo abre ese abanico, ¿no? Aparte de que hace paratacrólimo, sirólimo, que son fármacos que se utilizan en trasplante y que es importantísimo monitorear su seguimiento para ver una respuesta adecuada en nuestros pacientes. Estos equipos es con los que ahora estoy trabajando, el Selectra Post y el COVAS, son 2 buenos equipos, lo cual lo utilizamos para farmacocinética clínica o monitorización de fármacos. Aquí está el artículo. Este artículo se los voy a pasar, que habla de todas las posibles interferencias que hay usando los equipos de inmunoensayo en la determinación de fármacos. ¿Ok? Bien. ¿Cómo vamos, por favor? Cuéntenme. 8:26. ¿Qué hacemos, doctor Celso? Usted me dice. Nos queda más o menos media hora. No sé si usted quiera continuar o damos Continuamos. una pausa. Depende de usted, doctor. No sé, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Están animados? ¿Están aburridos? No, le cuento que estábamos más de 60 personas al inicio y seguimos las más de 60 personas. Entonces, supongo que el curso yo asumo y estoy seguro de que está muy interesante. Es una introducción a lo que es la toxicología clínica, pero sí, aquí están diciendo que continúe, doctor. Bueno, perfecto. Voy a continuar y más bien, si me queda espacio, mañana, porque mañana es corto. Entonces, perfecto. Voy a continuar. Vamos a continuar hasta que lleguemos a las 9 o antes de las 9 para que me pregunten algo, cualquier cosa, aunque sea me digan qué les pareció el inicio del curso, qué quieren saber. Pero doctora, la que me hizo la pregunta, tengo su respuesta, ¿sí? Probablemente no la tenga hoy, pero la tengo con casos clínicos y que publicamos para que usted vea cuál es la respuesta. Bien, la inmunocromatografía, esto es lo que más utilizamos y le decía que para mí es una maravilla. No me gusta particularmente cuando vienen estos kits. ¿Por qué? Porque si yo tengo una triada característica de intoxicación por benzodiazepina y yo utilizo esto, voy a perder las otras, porque es que la triada y la fuente de exposición que me dicen que el paciente se encontraron caja de lexotanil al lado de él y tiene una triada característica para benzodiazepina y resulta que voy a gastar en otras, no tiene sentido. Yo las prefiero individuales, que sean de esta manera. De tal manera que yo utilice, o puedo tener ambas, tener un grupo de 5, grupo de 10, grupo de 6. Hoy en día hay muchas casas, por ahí les traje algunas direcciones electrónicas de casas muy completas. Hay algunas que hacen hasta 60 pruebas. Entonces, eso es importante. Entender que el fentanilo no se hace con la prueba de opioides. Eso debemos tenerlo claro. Hay una prueba solo para fentanilo. Entonces, esas son cosas, porque podríamos pensar, fentanilo es un opioide y me va a servir en esta prueba, no te va a servir. Lo otro, bueno, ya no quiero adelantarme a otras cositas. Vamos por paso. Esa ventaja es que este análisis lo puedo hacer a la cama de mi paciente. Estos kits también vienen para saliva, ¿ok? Me gusta, los he utilizado, tengo experiencia utilizando estos kits para saliva. Ya les voy a presentar un trabajo
que hicimos y realmente súper interesante. Este es más o menos el fundamento de estas pruebas, ¿verdad? Es un complejo antígeno-anticuerpo. Sabemos que es positivo cuando nos da una banda y es negativo cuando nos da dos bandas. Sabemos entonces que está el complejo antígeno-anticuerpo. Lo que se dice es que cuando hay una banda muy clarita como esta, la prueba deberíamos señalarla como negativo. Realmente positivo es una banda. Ahora, esto va a depender de los diferentes puntos de corte que se hayan desarrollado para cada prueba inmunocromatográfica. Por lo menos, cuando yo utilizo una prueba y el punto de corte es de 300 para metabolitos de cocaína, yo coloco en el informe, por la técnica utilizada, no se consiguieron concentraciones detectables para metabolitos de cocaína. Una posible causa que se encuentre por debajo del punto de corte o sea esporáneo su consumo. ¿Ok? O va a depender del tiempo de vida media y el tiempo de detección de cada droga. Entonces, fíjense, yo no estoy diciendo positivo o negativo. Yo estoy diciendo, si me da negativo, por el método utilizado, no se consiguieron concentraciones detectables de la droga, del metabolito solicitado, lo que ustedes quieran. La positividad depende de la vida media y el tiempo de detección de algunas drogas. Recuerden ustedes que estas drogas van a tener un tiempo de detección. Entonces, a lo mejor me está llegando un paciente para que yo le haga pruebas para metabolito de cocaína 10 días después. Y yo estoy colocando en el resultado negativo. Y ese resultado negativo para alguien que no entienda, lo puede ver como que la persona no consume. Y eso es mentira. Lo que quiere decir es que en los últimos días no ha consumido. Entonces, esto es importante. Y ahí tiene que haber la diferencia entre el laboratorio de toxicología clínica y cualquier laboratorio. Porque se supone que en el laboratorio de toxicología clínica hay gente formada en toxicología clínica. ¿Ok? Entonces, esto es importante, conocer el punto de corte de nuestras pruebas. Y en base al punto de corte, pues nosotros podemos hacer, digamos, estos comentarios. Si me da positivo, mire, a mí cuando una prueba me da positivo me asusto, les confieso, porque debo mandar a confirmar, realmente. Muchas veces los pacientes terminan confirmando. Y aquí hay que tener cuidado, mucho cuidado, por lo menos cuando tenemos un paciente infartado que ha hecho arritmia y me dicen que tiene antecedente de consumir cocaína, y yo utilizo una prueba de y me da positivo, no hagamos un diagnóstico de que ese infarto fue asociado a la cocaína, porque esta prueba me puede dar positivo hasta 3 o 4 días después de su consumo. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, podría ser, pero yo, si es cualitativo, yo necesito hacerlo cuantitativo. ¿Qué cantidad tiene? Para yo poderlo relacionar realmente con la respuesta clínica. Entonces, es importantísimo cuando nos toque hacer un análisis de este tipo. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario, por favor? Bien. Chequeo mi teléfono. Dígame. Doctor, una duda. Bueno, aquí en Bolivia cuando hay pacientes que son traídos por los policías antinarcóticos, que son los transportadores de droga, generalmente los dragones o mulas también, como les llaman, nos piden cocaína en orina, a veces para ver si ha reventado alguna de las cápsulas. ¿Cuánto tiempo después ya da la cocaína positivo? Obviamente sé que el tema no es tan específico para usted, después seguramente lo va a desarrollar, pero sí me dio la curiosidad. Ya, mira, en teoría, los tiempos de detección para la cocaína fluctúan entre 2 a 4 días. Incluso hay pacientes que por variaciones genéticas en la colinesterasa pueden llegar a ser detectados hasta más días después. Entonces, por eso te digo, lo que hay que entenderle al policía o al funcionario es que estas son pruebas de orientación y quizás en el momento no sirva, ¿ok? Si se reventó, pero no lo sé, o sea, habría que tener mucho cuidado al interpretarla. Doctora Bani, adelante, porque pensé que se me había ido, no me abandone.
Perdón, tuve un paciente, me tuve que desconectar un momento. Mm, Hablando de ese caso, puedo comentar porque tuve un body packer hace por 2 favor, días por favor. y, y respecto a ese, quiero comentar algo respecto a la pregunta del colega. Sí, por No favor. siempre vamos a tener un positivo a cocaína solo si se revienta la cápsula. Podemos tener positivo incluso si no se revienta la cápsula, porque a veces las cápsulas vienen contaminadas con cocaína por los Oh, mismos ya. envoltorios. Entonces, siempre vamos a tener un positivo. Bien, gracias, gracias por tu comentario. Entonces, Ujú. fíjate, ¿ves? Es complicado, o sea, porque y son análisis cualitativos, son análisis de que sí, no, pero después vamos a ver, a responder la pregunta de la doctora que nos hizo hace rato, que también hay otras cosas a ver que pueden darnos falsos positivos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Me encantan las pruebas inmunocromatográficas, me fascinan. La Team Langer que desarrollaron hace tiempo, no sé si la doctora Bani trabajó con esas técnicas en Uruguay, porque lo que era Uruguay y Argentina eran estas que ya vienen comercializadas, varias cromatografías de capa fina, pero una cantidad de pruebas maravilloso. Son unas pruebas hermosas, pero hay que tener muchísimo cuidado al momento de la interpretación. Yo tuve la oportunidad de estar en Argentina con el doctor Ferrari y un grupo, y de verdad que lo que es Argentina, Uruguay, tienen una muy buena formación en toxicología. Bien, entonces quedó claro esto y fíjense que la doctora Bani lo comentaba, pueden ir contaminadas y entonces no es pensar que porque te dé positivo se le reventaron y aquí no, hay que tener cuidado, hay que tener muchísimo cuidado con eso, siempre acotar algo, sí, que quede algo, pero evidentemente de un toxicólogo formado que pueda acotar una interpretación del resultado. Si ustedes han visto, no sé si levantaste la mano de nuevo, Bani, o quedó levantada. Sí, pero sí, me acordé de otro caso igual que tuvimos que sí hicimos mediante cromatógrafo, que hicimos la dosificación cuantitativa de otro body packer, que ahí sí vimos después de 10 días que tenía como más de 1000 Claro, del metabolito, ¿no? De benzoilegonina. Em, entonces, bueno, eso nosotros lo hacíamos como de control para ver qué tanto bajaba diariamente sin las cápsulas, ya claro, eh, en cuerpo. claro. Pero fíjate, claro, entonces, ¿qué pasa? Y es interesante lo que nombraste. Uno puede tener, sí, tú puedes tener un cromatógrafo líquido con un detector. Sí, claro. Si lo tienes, maravilloso. Pero recuerden, los que han trabajado con esta técnica y los que no han trabajado, que si yo lo tengo validado para cocaína, yo no puedo llegar y quitar la columna y meterle marihuana, metabolitos para marihuana. No. O sea, depende de cómo tenga yo el sistema. Entonces, muchas veces no disponemos. A veces la gente, ningún laboratorio en el mundo, ningún laboratorio de toxicología hace todo. Ninguno, ninguno. La semana pasada me llegó una paciente a la consulta para que yo le dijera de qué la estaban envenenando. No, ¿qué voy a saber yo cómo que la estaban envenenando? Yo no sé. O sea, por eso, porque creen que porque toxicología es sinónimo de mago. No sé si le pasa a la doctora Bani a Bani allá en Bolivia. Toxicólogo es sinónimo de mago, de hechicero, de que vas a descubrir todo. Creo que Me hay pasa todos preguntas, los ¿no? días. Adelante, creo que hay dos preguntas por ahí. Sí, está levantando la mano el iPhone, no sé cómo se llama, creo que hace rato ya participó, pero adelante, doctora. Sí, bien, aportando a lo que decían, eh, en la parte de que justamente el doctor hacía la pregunta cuando encontramos a los dragones, en ese caso ya no se requiere en Bolivia la participación del toxicólogo clínico, sino directamente del toxicólogo forense, que Perfecto, al ser un dragón ya está relacionado con la ley, está haciendo un acto indebido. Entonces ya ese trabajo queda para el laboratorio de toxicología forense. Tal vez perfecto. aportando también a la pregunta que hacía la colega de Sucre, indicarle que sí, cuando hacemos un estudio clínico y en el caso que ella ha hecho un trabajo de investigación y que ha tenido muchos positivos,
No olvidemos que en nuestro país hay muchos acuñicadores que llamamos, o los mambeadores que tal vez conoce el doctor en su país, que en forma rutinaria hacen el consumo de las hojas de coca. Entonces, eso es lo que nos lleva a dar falsos positivos, o no, en realidad no son falsos, pero nos dan positivos a cocaína en pruebas de screening. Correcto, así es, excelente, perfecto. Así es, sí hay, por supuesto, porque son los mismos metabolitos, pero luego vamos a ver mañana que ya se puede diferenciar. Y no es tan nuevo la diferenciación, a pesar de tener tecnología de punta, pero ya hay algunos trabajos que lo veremos mañana, sí, mañana Dios mediante, al respecto. Pero gracias, doctora, por su participación, y es eso, sí hay falsos positivos con estas pruebas, y hay muchos falsos positivos. Adelante, ¿quién más, por favor? Hay un comentario aquí en el chat, doctor. Lady Villarruel nos pregunta, bueno, dice, buenas noches, doctor. ¿Podría nuevamente reiterar cómo mejorar el reporte para una mejor interpretación en el caso de toxicología en pruebas cualitativas? Pregunta. Ya, sí, claro. Fíjate bien, para mí, siempre yo recomiendo, cuando tú por lo menos colocas negativo, es, a ver, dar a entender que un negativo en estas pruebas no significa que la persona no consuma. Lo que significa es que todo va a depender del tiempo de vida media y del tiempo de detección de cada una de esas drogas. Y de los cutoff o de la sensibilidad de tu metodología. Imagínate que tú digas que a alguien no le dio positivo para metabolitos de marihuana por una inmunocromatografía, pero resulta que toman la muestra, la llevan a toxicología forense, utilizan un cromatógrafo de gases masa y dio positivo. ¿Cómo quedas tú? Quedas mal porque tú dijiste que no. Entonces siempre es bueno señalar las ventajas o desventajas de lo que tú utilizaste. Entonces eso siempre es recomendable. Bien. Y fíjense, en saliva me encanta porque mira, fíjate, si yo voy a determinar benzodiazepinas en orina, entre 1 y 7 días lo puedo determinar, ¿verdad? Pero si me da en saliva, el consumo fue más reciente, 24 horas. Sí, para metabolitos de marihuana, hasta 28 días después de su último consumo. En estos días había una polémica en mi hospital porque el servicio de anestesiología estaba pidiendo exámenes para descarte de consumo de marihuana a un paciente que iba a entrar a quirófano. El paciente estaba clínicamente bien. Entonces, supóngase, estas pruebas son orientativas y si el muchacho consumió marihuana hace 20 días, le iba a salir positivo. Pero es una prueba cualitativa. Entonces, no me pidas porque vas a hacer gastar una prueba que puede ser utilizada en otro paciente que realmente la requiera. Pero volviendo al tema, fíjense que la saliva, inclusive, mira, metabolitos de cocaína, 12 horas. O sea, que si yo tengo un paciente infartado y me está dando en orina positivo cocaína, y yo quiero decir, y no tengo cómo cuantificar, a lo mejor, esto es una hipótesis que yo planteo, me sirve hacer el análisis en saliva. Pero hay kit para saliva, ¿ok? Vienen kits desarrollados para saliva. Entonces, ¿por qué? Porque, fíjate, esto me indicaría que tiene al menos 12 horas de haber consumido. Es más reciente el consumo. No, por lo menos acá. Igual pasa con la marihuana, ¿no ven? 12 horas, 12 horas. Y metanfetamina, y bueno, cada uno, fíjense que en saliva el consumo es más reciente. ¿Hay falsos positivos en saliva? Si les confieso, sí debe haber, no los he visto, pero sí hay, sí, de hecho hay. Después veremos del mate de coca, porque voy a presentarles un trabajo que hicimos sobre eso. Sí hay, pero como decía la doctora, no es tanto falso positivo, porque es que sabemos que quien consume la cocaína de otra forma, también va a formarse prácticamente los mismos metabolitos y las pruebas lo van a ver, lo van a detectar. Lo que no estamos diciendo nunca es que es lo mismo, ¿no? Eso evidentemente es diferente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? O voy a seguir y dejamos al final para preguntas, ¿sí? Para que terminemos esto. Esto es simplemente de repaso
para los que no sean, o que sean solamente médicos, enfermeros, saber que las técnicas cromatográficas son técnicas de separación y que existe la cromatografía de gases, que está formada por una cantidad de pasos, digamos, la bombona de gas, la trampa, todo esto hay que optimizarlo correctamente para que pueda ser registrado. Y evidentemente esta columna, por aquí pasan las muestras una vez que se inyecta, y dependiendo de las características de la muestra, yo debo optimizar el tiempo de retención en estas columnas y esto me va a ayudar a su registro. Esto acá es un cromatógrafo de gases con espectrometría de masa. Miren la belleza de equipo, pero esto es muy poco probable que lo tenga un laboratorio de toxicología clínica. Lo tienen más los laboratorios de toxicología forense. ¿Quieren tenerlo? ¿Tienen la capacidad? Perfecto, excelente. De hecho, como laboratorio de toxicología clínica, tú puedes prestar otro servicio a algunas empresas, ¿no? No lo sé en Bolivia, pero se puede hacer y así puedes mantener un equipo de este tipo. Cromatografía líquida es lo mismo, pero es con líquido, aquella es con gas. Tiene todo un esquema que tienes que optimizar desde las columnas, en fin, el solvente que vas a utilizar, la afinidad entre el solvente y la columna, un buen detector que dependiendo de lo que salga aquí selecciono mi detector. Aquí tienen ustedes un cromatógrafo líquido acoplado a masa, un HPLC. La espectrofotometría, pues son las técnicas más utilizadas, ¿verdad?, en toxicología, como la espectrofotometría UV visible. Sin embargo, sabemos que tiene ciertas limitaciones, problema de sensibilidad, ¿ok? Y que las absorbancias pueden coincidir para muchos compuestos. El espectrofotómetro infrarrojo tiene la capacidad de darme grupos funcionales. Este es un espectrómetro de masas. Este es un equipo de resonancia magnética nuclear que me puede dar carbonos, hidrógenos y hidrógenos. Y bueno, aquí simplemente de manera general, cuáles son las ventajas de cada técnica utilizada, cuáles son más complejos, cuáles son más laboriosos. Sin embargo, insisto, los inmunoensayos pueden utilizarse muy bien en la emergencia hospitalaria, siempre y cuando saberlos utilizar para una correcta interpretación, conociendo sus características específicas, su sensibilidad, su especificidad, sus límites de detección, conociendo todas las características anteriores. Esto es un resultado de una espectrofotometría UV visible, donde vemos nada más longitudes de onda. Aquí vemos infrarrojo, que podemos ver grupos funcionales. Aquí vemos espectrometría de masa, que vemos pesos moleculares. Aquí vemos resonancia magnética nuclear, carbonos e hidrógenos. Y por supuesto, al final llegas a la estructura de la molécula o a la elucidación de la materia orgánica. Y llegas teniendo toda esta metodología, si dices con nombre y apellido que tienes allí, pero no ningún laboratorio tiene toda esta tecnología una tras otra. Se apoyan los laboratorios entre ellos. Por último, la espectrofotometría de absorción atómica, que es la que se utiliza para metales. Conocer que dependiendo del analito o del metal tóxico que vayas a analizar, bueno, existe una versatilidad entre ellos, una variedad, dependiendo si voy a medir plomo, si voy a medir mercurio. Estos son algunos de los equipos que nosotros tenemos acá para medir mercurio, para medir plomo. También la especiación es importante. Hoy en día sabemos que cuando vamos a hacer una valoración de plomo, la muestra ideal es sangre total, y cuando vamos a hacer de mercurio es la orina, la que nos da una mayor información. Estos métodos no hacen especiación de mercurio, o sea, este método mide mercurio total y muchas veces necesitamos saber si hay un mercurio orgánico o inorgánico, y eso se hace a través de la especiación. Y esa especiación se hace, por supuesto, con tecnología como esta que ustedes ven aquí, un HPLC con ICP y masa, ¿verdad? Así que esta página se las recomiendo, es Puken, supongo que la han utilizado. Aquí quise buscar cocaína simplemente como ejemplo y le va a salir cuáles son los métodos que hay para la cocaína, cuáles son su sensibilidad
y de este lado tienen ustedes otras características importantes. Puken es una página que yo utilizo mucho para la búsqueda de algunos analitos y cómo se hacen los análisis, ¿no? La interpretación toxicológica, ya les dije, una orientación de los análisis toxicológicos, una información general, una información clínica, una buena anamnesis toxicológica. Conocer, ya para finalizar, en un estudio toxicológico clínico, en forense igual, pero estamos enfocados al laboratorio de emergencia clínica, hablar de la sensibilidad y especificidad del método que se está utilizando, cuál es la estabilidad del tóxico en la muestra, la eliminación de tóxicos del organismo ante la toma de la muestra, si el paciente ha recibido un tratamiento, las interacciones farmacológicas. Es importante conocer qué fármacos recibe el paciente, que puedan, aparte de producir una interacción física en el análisis, también una interacción en la respuesta terapéutica. Esta triada de exposición, indicador biológico y clínica y la transformación de unidades. Yo creo que eso era lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Y bueno, quedo atento a sus comentarios, a los aportes que quieran dar. Espero haber llenado las expectativas con este inicio de clase. Gracias a todos los que han aportado. Es valioso. Yo también aprendo. Yo vivo en un continuo aprendizaje. Yo creo que es imposible pensar que uno lo sabe todo. Es imposible. Por eso me gusta que participen, que hablen, que me hagan preguntas. Si yo no las sé, alguien del público las sabe y todos aprendemos. De nuevo, muchísimas gracias a todos y estoy atento a sus preguntas y comentarios. Adelante, por favor.